Orígenes, libro primero, capítulo 2. Compartir pantalla. ¿Quién podría resumir lo que vieron rápidamente o dar algunos elementos? ¿Qué es como lo importante que vieron? ¿Podrían darme como un resumen rápido? De ciertas concepciones de qué es lo padre, son como problemáticas. Sí. Intenta demostrar que Hijo y el Padre son como dos cosas separadas, pero son como mantener el monoteísmo. Claro, son dos como hipóstasis distintas, pero al mismo tiempo una sola divinidad, claro. ¿Y porque cuál es la postura como que él en el fondo quiere rebatir? Porque son como tres. Una postura que dice que su hijo es un hombre, no es un divino. Realmente el Padre es divino. Otra postura que dice que el hijo está habitado por el Padre. O sea, claro, que en el fondo el hijo es el hombre Jesús. Claro, que no hay un hijo en el sentido de un hijo preexistente, en el fondo. O sea, que se llama hijo de Dios a Jesús de Nazaret, pero no hay un hijo como eterno preexistente en la Trinidad, ¿no? ¿Y la otra postura? ¿Esta postura cómo se podría llamar? ¿Que el hijo es el hombre Jesús? Era como la dependencia, así como la relación. Bueno, esa es claro, eso es parte de su postura, no de la que combate, pero en la que combate, esta que combate, que según la cual el hijo básicamente es el Cristo hombre. ¿Esta postura cómo se llama? ¿Lo dijeron? Anotarlo. Esta es la postura adopcionista. En el fondo, Cristo es un hombre que en algún momento está adoptado por el Padre como un hijo de un modo especial, ¿no? Concretamente en el episodio evangélico del bautismo, cuando Cristo es bautizado por Juan el Bautista y sale una voz del cielo que dice, este es mi hijo, ¿no? Escúchenlo. Entonces en ese momento en el fondo Dios lo estaría como consagrando, adoptando en el fondo, pero es un hombre especial, pero nada más que un hombre especial. Esta es la postura adopcionista, que también podría llamarse una postura, a veces se la llama como judeo-cristiana, digamos, en la cual el Mesías en el fondo es un hombre especial, ¿no? Pero no es que sea Dios, es un hombre especial. En la postura judaizante, decían los antiguos. Judeo-cristiana es una cosa moderna, una etiqueta moderna, judeo-cristiana. ¿Y cuál es la otra posible postura que también sabemos que Orígenes refutó? La de la... Que Orígenes defiende. No, pero que ahora partimos de una que comparte. Esa es lo de que son como dos modos distintos de Dios. Claro, que en el fondo el hijo sí se puede hablar de un hijo preexistente, pero este hijo preexistente no es realmente una hipóstasis distinta del padre, sino que es un modo
un modo de manifestarse del Padre, es un modo, por eso esa postura se ha llamado modalista. En el fondo hay un solo Dios que se presenta bajo tres modos distintos. Entonces, la primera tiene un término. La primera. La primera es la que llamamos adopcionismo. No son tres, pues, ¿no? Son dos solo. La verdad es que yo tengo en mente dos, básicamente. No sé si hablaron de una Hay otra tercera. de la que considera que Jesús simplemente es un hombre. Ah, bueno, si se dice que Jesús simplemente, pero igual tiene que ser como un hombre cristiano. Tiene que ser el Mesías. Claro, si Cristo no es el Mesías, entonces esta no es una postura cristiana. Digamos, en el cristianismo es básico que Cristo se reconozca como el Mesías anunciado por los profetas del Antiguo Testamento. Si Cristo, o sea, si Jesús de Nazaret no se reconoce como el Cristo, el Mesías, entonces esa postura no es cristiana, es una postura simplemente judía. Puede ser una postura simplemente judía, ¿no? O podría ser una postura pagana en que Cristo se reconoce como un hombre carismático, un hombre iluminado por Dios, ¿no? Pero en el fondo, claro, como un profeta más, pero dentro del mundo pagano. Claro, también son criticados por Orígenes. Los modernos llaman ambas posturas, porque ambas niegan en el fondo que el Hijo preexistente exista como una hipóstasis distinta al Padre. Por eso ambas posturas se llaman ahora, en la crítica moderna, digamos, monarquiana. Monarquianismo, porque son posturas que quieren defender la monarquía, o sea, el monoteísmo. El monoteísmo, que hay un único principio, monarquía. Hay un único principio y por lo tanto no hay que hablar de otra persona, otra hipóstasis, porque eso sería como un paganismo. Ambas posturas son, diríamos, evidentemente más judeo-cristianas, en relación al judeo-cristianismo. Por eso son posturas que las encontramos geográficamente localizadas sobre todo en la Siria-Palestina, el ambiente más judío, y también en las colonias griegas de Asia Menor, en la costa que tiene antiguas colonias griegas de Asia Menor, Éfeso, todas estas ciudades de Asia Menor, porque estas metrópolis del Asia Menor tenían fuerte presencia judía. Eran grandes metrópolis donde la diáspora judía, las comunidades judías eran fuertes, numerosas. Entonces por eso el judeo-cristianismo es fuerte ahí. Y también en buena parte es fuerte en Roma, que también la capital del imperio como gran metrópolis, era una ciudad con fuerte presencia judía, una gran comunidad judía. Entonces, en cambio, evidentemente la postura de Orígenes es fuerte, bueno, ¿en qué área? La propia área de pertenencia de Orígenes, que es el área. ¿Cuál es el área geográfica de Orígenes? Alejandría de Egipto, no de Egipto. Alejandría, evidentemente, bueno, también en Alejandría sí hay judíos, por supuesto, pero el ambiente de Alejandría es fuertemente marcado culturalmente digo, es fuertemente marcado por los griegos y por lo tanto por la escuela que tiene más marcada, por la escuela platónica. La escuela platónica de Alejandría marca fuertemente a los pensadores alejandrinos. Ahora, Orígenes, como dijimos al comienzo, después fue exiliado, o sea, se salió de Alejandría, fue a Palestina, de manera que también en la zona de Palestina se creó una escuela alejandrina de algún modo, una escuela de los discípulos de Orígenes. Los discípulos de Orígenes, cercanos y después lejanos, fueron muchos. La escuela de Orígenes tuvo mucho éxito. Entonces después también se mezcló, también en el ambiente de Siria-Palestina, digamos, también salieron escuelas, digamos, que difundían la postura más alejandrina. Por contraposición a la postura monarquiana, ¿cómo se llama la otra postura que decían de Orígenes?
Entonces, si lo dijeron, ¿ah? Puede ser la postura trinitaria. ¿Cómo? Trinitaria no hay. No, tiene un nombre más específico, pero son etiquetas modernas, no sé si vieron eso. Los modernos suelen llamar eso teología del logos. ¿Y qué sostiene la teología del logos por contraposición al monarquianismo? Son distintos. Claro que el logos es una hipóstasis distinta. O sea, el logos es personalmente subsistente. En griego es una sola palabra en griego es una hipóstasis. Que es, claro, esta forma misteriosa que tiene Cristo de hablar en el Evangelio cuando dice yo y mi Padre, yo le he pedido a mi Padre, etcétera, ¿no? Digamos, para el monarquiano, estas frases se interpretan como si el Cristo hombre le hablara a su Padre Dios, ¿no? Pero el teólogo del logos sujeta que en algunos pasajes, porque eso podría también ser plausible en principio, que es el Cristo hombre quien le está hablando al Padre, no existe un logos subsistente, preexistente, evidentemente, ¿no? O sea, eterno. Pero hay frases, son pocas, pero hay, en el texto de San Juan sobre todo, donde este que habla cuando habla con el Padre, habla efectivamente de sí como si fuera preexistente. Por ejemplo, en una frase, en Juan 17:1, Cristo dice, Padre, glorifícame con la gloria, cuando se acerca la pasión, que él llama glorificación, ¿no? Padre, glorifícame con la gloria que yo tenía junto a ti antes de la fundación del mundo. Que es una frase bastante impactante, digamos, que claro, él está hablando de su pasión, entonces, claro, la glorificación pasa por su humanidad, porque él es glorificado por la pasión, por la crucifixión, pero dice, glorifícame por la gloria que yo tenía, o sea, él como persona, que yo tenía junto contigo antes de la fundación del mundo. Entonces, como si efectivamente existiera como otra persona preexistente al lado del Padre antes de la encarnación. Y ahora el Cristo hombre en su humanidad va a participar de esta gloria, pasando por la pasión, pero es una misma persona con el logos preexistente. Entonces, claro, esto en el fondo defiende la teología del logos. Ahora Orígenes también le da, evidentemente, un significado filosófico a esto. Esto hasta ahora es como en el fondo la base teológica de esto. Pero para él es importante también dar razón filosóficamente. O sea, cómo es posible que siendo otro, sin embargo, es uno. Que hay que dar razón, hay que explicarlo filosóficamente. ¿Cómo lo justifica filosóficamente? Bueno, sí, con una serie de imágenes, ¿no? Por ejemplo, la de la luz, claro que es como la luz que procede de una fuente luminosa, que siendo la misma luz, sin embargo, es reflejo de otra, etc. Pero en el fondo, más allá de las imágenes, después tiene que entrar a un discurso más propiamente filosófico. Luz y efecto, ¿no? ¿Eh? Tiene que ver con el luz y efecto. Con la causa y efecto. Sí, pero ahí hay una posible ambigüedad. Causa y efecto. Una buena pregunta. O sea, un punto ese que tocaste potencialmente conflictivo. ¿Por qué diría conflictivo? Porque, claro, él dice a veces que el padre es como causa del hijo, ¿no? Porque lo genera. Pero esta palabra causa es delicada, porque la palabra causa es la que se aplica a la relación entre Dios y Lo creado. y claro, y lo creado. Entonces, si yo uso la misma palabra, si digo que Dios causa el hijo, pareciera que el hijo es una criatura, ¿no? Que efectivamente será una de las posturas que después también en el siglo siguiente de Orígenes se desarrollarán dentro de la propia teología del logos. Claro, se dice que el logos
es personalmente subsistente, preexistente, eterno, pero en alguna postura el eterno puede quedar entre paréntesis. O sea, preexistente sí, pero alguien dijo, pero quizás no sea tan eterno, quizás si es causado por el Padre, quizás sea una criatura. Aunque una criatura preexistente, no una criatura humana, una criatura, digamos, de un mundo superior, pero no exactamente eterna como Dios. Esa postura, ¿cómo se etiquetará? ¿Quién la defenderá? Arrio. Es la postura arriana. También de ambiente alejandrino. Arrio es un presbítero de la iglesia de Alejandría que empezó a comienzo del siglo IV, o sea, varias décadas después que muriera Orígenes. Defenderá esta postura. Claro que el Hijo es distinto al Padre, pero también es inferior, porque en el fondo es creado. Y no es eterno, claro. Arrio dirá, hubo un tiempo en que el Logos no existía. Y en el fondo también es una postura influida por el platonismo, que tiende a, como, en el fondo, diferenciar el Hijo del Padre, claro, porque esto de que que el Hijo es como agua que viene de una fuente, luz que viene de una fuente luminosa, como imagen también es ambigua, puede prestarse a las dos interpretaciones, puede prestarse a que la luz es como exactamente igual que su fuente, como que es Dios de Dios, o puede interpretarse en el sentido que al salir de la fuente ya es menos intensa, está como en un escalón inferior, ¿no? Y que en el fondo, ¿por qué es inferior? Porque en el fondo Dios, en esa visión arriana, digamos, pero que ya existe antes, se etiquetará como arriana, pero ya anterior, en el fondo Dios, en esa postura, lo que hace es generar el Hijo para poder con él crear. O sea, es el instrumento de la creación. Él genera el logos, genera las ideas, genera su propia sabiduría, con vistas a la creación. Pero en esta postura, en esta visión, las ideas ya son como un poco inferiores a Dios y son, en algún sentido, ellas mismas creadas. Son vistas como ellas mismas criaturas, que deben ser creadas para después ser la base de la creación. En parte es una postura que ya se ve en Filón. Ustedes vieron Filón, ¿no? En Filón es bastante claro que el logos, en el fondo, es el arquetipo que Dios genera para poder en base a él crear, ¿no? Entonces, claro, el mundo ideal, que es divino, está en la mente de Dios, pero no es propiamente Dios, es algo que él causa, en el fondo, que él libremente causa, para después en base a él crear. Es como un arquitecto que en el fondo primero hace el diseño, el plan, o ahora diríamos primero hace la cosa computacional, ¿no? y después pasa a construir el edificio, ¿no? Entonces, este logos pasa a ser un logos semidivino, no exactamente divino, ¿no? Ahora, pero Orígenes no dice eso, Orígenes no es arriano. Él insiste muchas veces en este capítulo, sobre todo en este capítulo 2 sobre el Hijo, que el Hijo y el Padre ambos son divinos, ¿no? Aun cuando es cierto que el Padre para crear sí pasa a través del Logos, o sea, el Logos es definitivamente necesario para crear, ¿no? Porque el Logos es el lugar de las ideas. No sé si alcanzaron a ver esa parte donde habla de eso, porque esa es la parte que más me interesaba ahora ver ahora, porque me dijo Gabriel que no alcanzaron a ver bien toda esa parte. Es como más bien hacia el final del capítulo 2. No sé si llegaron a eso. Digamos hasta la muerte metáfora, creo. ¿Ah? Digamos hasta la muerte metáfora. Ah, ya. Verdad, vida, resurrección, camino. Bueno, la generación del Hijo es incorporal y eterna. Claro, eso es importante. Y evidentemente se habla aquí no de creación, sino que de generación. Más importante en esta postura que la hipóstasis del Hijo es generada. Porque esto de generar se encamina a ser una palabra técnica que se contrapone a crear.
sea, Dios genera el logos, pero crea el mundo. Porque en el fondo el logos es divino, ¿no? Y por eso también insiste Orígenes que es incorporal. Evidentemente, generación es una metáfora sacada de la reproducción humana o animal, pero en realidad no se trata de una generación animal, o sea, no se trata de algo material, no hay nada material en Dios. Bueno, de hecho, en el primer capítulo sobre el Padre, el tema filosófico central es ese, él insiste en este punto, que Dios es incorpóreo, ¿no? Que no era tan obvio, no era tan obvio para el lector de la época. Recuerden que, por ejemplo, para los estoicos, Dios era corpóreo. Entonces, él ahí tiene que defender una postura filosófica platónica, ¿no? Que Dios es incorpóreo, contra el estoicismo, siendo que, claro, el platonismo era la escuela más importante desde el punto de vista académico, pero el estoicismo era la escuela más divulgada desde un punto de vista divulgativo. Entonces, el lector cristiano promedio era muy influido por una visión también materialista de Dios. Entonces, aquí él insiste que, aunque sea una materia especial, no la misma materia que vemos aquí, pero igual es un Dios material. Él insiste al contrario, que Dios es inmaterial y por lo tanto que su generación es también inmaterial y eterna, ¿no? Como el esplendor es generado de la luz, etc. Ese esplendor de la luz eterna. Bueno, aquí son importantes, es importante el capítulo 7 del libro de la sabiduría, que ustedes tienen entre los textos bíblicos, ¿no? En la selección, en el capítulo 7 al comienzo se habla de esta generación de la sabiduría. Por lo tanto, ese es uno de los textos clave para la teología del Logos, ¿no? Ella es el hálito de la potencia de Dios, apórroya, es decir, emanación purísima de la gloria del Omnipotente, esplendor de la luz eterna, espejo inmaculado de la actividad de Dios e imagen de su bondad. Y en el Nuevo Testamento se dice que el Hijo es imagen del Dios invisible. Aquí está entonces esta contraposición entre generación y creación. La gloria, impronta de sus... La carta a los hebreos, este texto también es importante. Aquí está la explicación entonces cristológica de este pasaje clave que decíamos, Sabiduría 7, 25 al 27. Partamos de acá. Examinemos también la afirmación. ¿Quién quiere leer? Ya. Emanación purísima de la gloria del Omnipotente. Examinemos también la afirmación. Es apórroya, es decir, emanación purísima de la gloria del Omnipotente. Pero primero consideremos qué es la gloria del Omnipotente y entonces también comprenderemos qué es su emanación. Tal como alguien no puede ser padre si no hay un hijo, y puede ser señor sin una posesión o un siervo, así Dios no puede ser llamado omnipotente si no hay nadie en quien ejercer su poder. Y por lo tanto, para que Dios se muestre omnipotente, es necesario que todo subsista. Pues si hay alguien que pretende que pasaron algunos siglos, intervalos, como se quieran llamar, cuando aún no habían sido hechas las criaturas, sin duda esto muestra que en aquellos siglos intervalos Dios no era omnipotente y se hizo omnipotente después, a partir de cuando comenzó a tener en quienes ejercer su poder. Y por esto parecerá que Dios ha alcanzado un cierto progreso y ha avanzado desde lo inferior a lo mejor.
Efectivamente, no se duda que es mejor que Dios sea omnipotente a que no lo sea. ¿Y cómo no parecer absurdo que Dios, si no tenía algo que era digno de tener, llegara posteriormente a tener esto con un cierto progreso? Pues si nunca ha habido cuando no era omnipotente, con necesidad debía subsistir también aquello con lo que es llamado omnipotente. Y siempre debió tener en quienes ejercitar su poder, el poder, y que fueran conducidos por él, como por un rey o un príncipe. Respecto de esto, disertaremos de modo más completo en el lugar apropiado en que se discutirá acerca de sus criaturas. Oh, y aquí ese enlace es importante. Aquí en la notita el editor les da la referencia, ¿no? Disertaremos de modo más completo en el lugar apropiado. Y aquí Fernández les dice dónde hay que ir. Nota acá. Principios, capítulo, o sea, libro primero, capítulo cuarto, estas dos paginitas, o sea, párrafo 3 al 5. Ahí, por eso es el enlace que yo hice en la selección de lecturas. O sea, que después de esta lectura hay que pasar a saltarse el capítulo 3 y pasar al 4, y del 4 específicamente hacer atención a estas dos páginas donde le explica este concepto. Pero en esta página es importante que aquí ya plantea el problema. Entonces veamos primero el planteamiento y después cuál es la solución que da en el capítulo 4. Sigue leyendo, sigamos leyendo acá para terminar el planteamiento. Pero me parece adecuado también ahora advertir brevemente lo indispensable, puesto que se nos plantea una dificultad acerca de la sabiduría. ¿De qué modo la sabiduría es apórroya, es decir, emanación purísima de la gloria del Omnipotente? Para que no le parezca a nadie que en Dios el título omnipotente es anterior al nacimiento de la sabiduría, en virtud de la cual es llamado Padre, ya que se ha dicho que la sabiduría, que es el Hijo de Dios, es emanación purísima de la gloria del Omnipotente. El que quiera sospechar esto, escuche lo que dice claramente la Escritura. Todo lo hiciste en la sabiduría, y lo que enseña el Evangelio. Todo fue hecho por medio de él, y sin él no se hizo nada. Y comprenda, a partir de esto, que el título de omnipotente en Dios no puede ser anterior al Padre, al de Padre, y que, en efecto, el Padre es omnipotente en virtud del Hijo. Pero dado que se dijo que la gloria es del omnipotente, y cuya gloria la sabiduría es emanación, se da a entender que la sabiduría también está asociada con la gloria del omnipotente, con la que Dios es declarado omnipotente. En efecto, con la sabiduría que es Cristo, Dios mantiene el gobierno de todo, no solo con la autoridad del que domina, sino también por el servicio espontáneo de los que le están sometidos. Y para que conozcas que la omnipotencia del Padre y del Hijo es una y la misma, tal como también el Señor es uno y el mismo Dios con el Padre, escucha al menos lo que dice Juan en el Apocalipsis. Esto dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que ha de venir, el omnipotente. ¿Quién es el que ha de venir, sino Cristo? Y tal como nadie debe escandalizarse de que, siendo Dios el Padre, también el Salvador sea Dios. Asimismo, nadie debe escandalizarse de que también el Hijo de Dios sea llamado omnipotente, en circunstancias que el Padre es llamado omnipotente. Pues de este modo se manifestará verdadero aquello que el mismo Hijo dice al Padre: todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío, y soy glorificado en ello. Ahora bien, si todo lo que es del Padre es de Cristo, entre todo lo que es del Padre está también el ser omnipotente. Entonces, sin duda, también el Hijo unigénito debe ser omnipotente para que todo lo que tiene el Padre lo tenga también el Hijo. Y dice: estoy glorificado en ello, pues en nombre de Jesús se doble toda rodilla de los seres del cielo, de la tierra y de los abismos, y toda lengua confiese que el Señor Jesús está en la gloria de Dios Padre. En efecto, la propia sabiduría de Dios es emanación pura y limpia de la gloria de Dios, en cuanto es omnipotente y es glorificada como emanación de la omnipotencia o de la gloria. Sí, hasta ahí. O sea, después también sigue importante, pero comentemos ahora esto. ¿Cuál es aquí el punto clave en esta frase?
le da tanto que comentar esta pequeña frase. Es apórroya, es decir, emanación purísima de la gloria del Omnipotente. Aquí en esta frase hay un problema. ¿Cuál es el problema que identifica? Un problema filosófico. Pero no solo pura y simplemente emanación, porque, bueno, si el Padre es Padre de un Hijo, hay dos personas divinas, entonces ambas son, claro, una es como la emanación de la otra. Hasta ahí no está el problema, pero el problema es que después se dice la gloria del Omnipotente. Y esta palabra omnipotente enlaza con el tema del primer principio de todas las cosas, o sea, de la creación. O sea, está aquí en núcleo el problema de la relación entre generación y creación, entre generación del logos, pero creación del universo, que son dos cosas relacionadas, pero distintas. Hay que mantener la relación, pero también la distinción, ¿no? Y en la frase las dos se compactan, porque emanación se refiere a la generación, ¿no? Pero si yo llamo Dios omnipotente, ya estoy hablando de Dios como creador, como el que domina todas las cosas, como el que tiene un dominio sobre las cosas. Porque obviamente que el Padre, Dios Padre, no es omnipotente con respecto al Hijo. No ejerce un dominio con respecto al Hijo. Que el Hijo más bien es el mismo omnipotente, es asociado a esta omnipotencia. La omnipotencia es respecto de la creación. Las que son dominadas, las que tienen una relación entre amo, o sea, entre señor y subordinado, señor y, digamos, siervo, ¿no? O señor y subordinado es la criatura, que es creada por Dios de la nada y no generada. Entonces, ¿por qué? Entonces, la cuenta que la frase crea un problema. ¿Por qué se dice que es emanación si después se le da el título a Dios de omnipotente? ¿Cuál es exactamente la relación? Podría pensarse con los filósofos griegos que entonces también las cosas creadas son eternas, porque si se le da el título de omnipotente, cuando se está hablando de la emanación, o sea, de la generación que es eterna, pareciera que entonces el mundo también es eterno, ¿no? Que era lo que habían pensado tradicionalmente los filósofos griegos, ¿no? Aristóteles, Platón había tenido más de una duda sobre eso, pero al final tampoco había refutado esta. El primero como que se da cuenta que hay un problema, pero no llega a refutar esa noción, que era muy tradicional, ¿no? Que el mundo también es eterno. ¿Por qué en la teología griega se concebía el mundo como eterno? Por esto mismo que ahí menciona Orígenes, que pareciera contradictorio que Dios cambie de idea. Entonces parece como que si el mundo no es eterno, ha llegado a existir en un cierto momento, entonces parece que Dios cambió de idea. ¿Por qué cambió de idea? Si Él siempre podía y quería crear el mundo, ¿por qué no lo creó antes? ¿No? Entonces pareciera que Dios progresó, como dice acá, ¿no? Como que eso, por eso lo subrayé en verde. Cuando subrayé en verde significa que ahí hay algo más problemático. Claro, si hay alguien que pretende que pasaron algunos siglos o intervalos o como se quieran llamar, cuando aún no habían sido hechas las criaturas, sin duda esto muestra que en aquellos siglos o intervalos Dios no era omnipotente. O sea, pudiera parecer que Dios entonces progresó o cambió de idea, cosa que obviamente va en contra de la naturaleza divina, que es eterna. Eterno no es algo perpetuo, como que dura mucho tiempo. Eterno es algo estable, es algo que no cambia, no cambia porque es perfecto en sí mismo. No tendría sentido que progresara.
No tendría sentido que progresara Dios, ¿no? Y incluso, bueno, aquí ven que hay un fragmento griego. Cuando hay un fragmento griego, ustedes saben que eso es síntoma de alerta. Es una alerta el fragmento griego. ¿Por qué el fragmento griego es una alerta? Aquí ahí hay una parte problemática. Porque los fragmentos griegos son casi siempre, salvo que sean, hay una parte del principio que es un fragmento muy largo, que nosotros tenemos porque es parte de una selección, de una antología que se hizo. Pero cuando los fragmentos son cortos, que es lo normal en los libros 1 y 2, ¿qué significado tienen esos fragmentos cortos? Ya lo dijimos varias veces, pero para tenerlo bien claro. Está modificado. ¿Ah? Está modificado. Tienen diferencias. ¿Y por qué tienen diferencias? ¿Qué representan esos fragmentos griegos? Eran los que ¿No? eran los que se le mostraba como A la gente, no se trata de mostrarle a la gente, no, es una selección. Estos fragmentos griegos que vemos son una selección de pasajes seleccionados por gente entendida con el fin de, por gente entendida, no moderna, por gente entendida de la antigüedad, digamos, de la controversia antigua, de los siglos IV al V, al VI. Para censurar algunas partes del Para censurar, claro, son textos seleccionados para censurar partes que parecían en conflicto con la doctrina ortodoxa y por lo tanto tenían que ser señaladas como herejías, que tenían que ser señaladas como doctrina herética, ¿no? Y aquí pareciera, aunque después si uno sigue leyendo, uno ve que no es tan así, pero a la primera lectura da la impresión que Orígenes está defendiendo, ¿qué cosa? La misma eternidad de lo creado. Claro, pareciera que aquí está defendiendo, digamos, la postura de Aristóteles, que el mundo es eterno, que el mundo es eterno. Que evidentemente, desde el punto de vista cristiano, es una herejía, que el mundo sea eterno, que sea como coeterno con Dios. Pero que el lector filosófico, mientras no se... Aristóteles, los filósofos griegos habían dado razones para eso, mientras no se daba una razón en contra, en el fondo el lector culto tendría a pensar que Aristóteles tenía razón, en el fondo, aunque no captaba mucho, pero en el fondo había que explicar por qué eso no obstante. Cuando los filósofos cristianos dicen que algo es una herejía, si esta herejía tiene base filosófica, no basta con decir que es una herejía, hay que entrar después a refutarla filosóficamente. Porque si no, por mucho que sea una herejía, si no se dan las razones, finalmente no es convincente, ¿no? Entonces, donde se pueden dar razones filosóficas, hay que dar estas razones. Y ahora veremos que él da una razón, ¿no? Pero aquí a primera vista pareciera lo contrario, pareciera que está defendiendo la eternidad del mundo. ¿Qué es lo que selecciona el seleccionador de este fragmento, no? Pero si no ha habido un momento cuando no era omnipotente, es necesario que siempre haya existido aquello en virtud de lo cual es omnipotente. Y siempre han existido los gobernados por él. Porque si él, ¿cuál es el motivo filosófico de esto? Que si a él como eterno se le da el título de omnipotente, ese título no puede ser algo que le llega después, tiene que ser algo eterno. Y por consiguiente, pareciera que entonces tiene que ser eterno el mundo también, ¿no? Y también, no solo en la escuela aristotélica, en la propia escuela platónica, al final se tendía a pensar eso, ¿no? Porque si las ideas son eternas, pero las ideas son ideas de las cosas, entonces finalmente las ideas pareciera que necesiten a las cosas para poder ser ideas de las cosas, pareciera que entonces también las cosas son eternas, ¿no? Serían como en el fondo emanaciones de las cosas, pero en el fondo igualmente eternas, ¿no? Ahí está un poco como el problema que ve también Justino en el diálogo Trifón, es la idea de que como
debido a esa eternidad, se estaba considerando el alma como inmortal y por lo tanto pareciera tener como casi el mismo carácter divino que Dios, y de ahí se seguiría también que por ejemplo, está la doctrina como de la pedagogía de origen, y también lo usaron por hereje por eso. Claro, pero ese es otro tema, sí. Claro, el tema antropológico es diferente. Claro, en el platonismo está la tendencia a decir que el alma es divina, y esto también influye un poco en el sistema de orígenes. Aunque el alma es creada, pero la creación él la concibe de un modo un poco diferente, ¿no? Que es creada como en la preexistencia, con una materia especial, y después esa materia cambia y decae, ¿no? Tiene su idea. Pero es un poco un tema específico, ¿eh? Este es un tema más general, que tiene que ver con la relación general entre Dios y la creación. Tenemos que apurarnos, porque si no, no vamos a alcanzar a ver la parte donde lo explica bien, ¿eh? Claro, bueno, aquí él precisa una cosa muy importante para él. Subrayemos todavía esto de este capítulo. Claro, el Logos es omnipotente. Dios es omnipotente a través del Logos, pero evidentemente la omnipotencia se ejerce de modo distinto si hablamos del mundo material o si en cambio hablamos de los seres racionales, ¿no? Sobre los seres irracionales, Dios ejerce un dominio directo. Simplemente arma unas leyes de la naturaleza y la naturaleza funciona con esas leyes, y en el fondo Dios domina y hace lo que quiere. Pero en cambio, en el caso de la relación con los seres racionales, el hecho que sea Dios omnipotente no debe ser pensado nunca que entre en conflicto con el libre albedrío de los seres racionales, que para él es un pilar absolutamente clave. Entonces, claro, ahí el Logos ejerce un dominio, pero siempre es un dominio en diálogo con el libre albedrío de los seres racionales, ¿no? Por el servicio espontáneo de los que le están sometidos. Claro, están sometidos porque es Dios, pero el servicio que prestan es espontáneo, depende de su libre opción. Pueden servir o también desobedecer, pues, digamos. Es un dominio que el Logos ejerce sin forzar el libre albedrío, ¿eh? A ver, ¿no? Oh, veamos entonces, pasemos a esa parte que refiere del capítulo 4, porque ahí da una explicación diferente a esto, donde ya no habla de la eternidad del mundo, sino que explica este punto de forma tal que es compatible con el hecho que el mundo no es eterno y no es temporal. Y aquí da una solución que es bien importante. Capítulo 4, parágrafo 3 al 5. Me voy a saltar todo lo que el capítulo 3, que es dedicado al Espíritu Santo, porque el segundo al Hijo, el tercero el Espíritu Santo y el cuarto entonces a la creación. Claro, acerca de la degradación o caída, entonces la existencia del mundo creado y de su caída. El tema de la caída ya lo tratamos, así que no lo vamos a ver ahora. Claro, aquí vamos a volver al problema que estaba tratando antes. Dios siempre ha beneficiado, ¿no? Repartamos de acá. ¿Quién quiere leer? ¿Comentario? Ya. Acerca de la criatura, su creación. Él siempre va a beneficiar. Llamamos Trinidad a esta potencia bienaventurada
y Ken. ¿Quién? Es decir, el principio que sostiene todo. Este es el Dios bueno y Padre benigno con todos. A la vez, Euergetike dynamis. Y Demiurgike. es decir, potencia benefactora, creadora y providente. Es a la vez absurdo e irreligioso opinar que hasta un cierto momento estas potencias de Dios estuvieron ociosas, pues no se debe pensar que las potencias que están en Dios, y mucho menos las que son Dios, estén inmovilizadas desde fuera. Y tampoco se debe creer que, sin que nada hubiese resistido, han sido indolentes para hacer y realizar lo que era digno de ellos. Y por ello no se puede pensar un instante en que aquella potencia benefactora no haya hecho el bien, pues es ilícito sospechar incluso fugazmente que estas potencias capitales para comprender a Dios de modo digno hayan cesado en algún momento de realizar las obras dignas de ellas y hayan permanecido inmóviles. De esto se desprende que siempre ha habido a quienes beneficiar, a saber, sus creaciones o criaturas, y haciendo el bien de acuerdo al orden y al mérito, Dios habría distribuido en ellas sus beneficios en virtud de la providencia. Y por esto parece que se sigue que en ningún momento Dios no ha sido creador, benefactor y providente. Claro, hasta aquí pareciera que de nuevo está defendiendo la eternidad del mundo. Como Dios es bueno, quiere hacer el bien a las criaturas, nadie puede impedirle crear o hacer el bien, entonces es absurdo pensar que no haya creado como desde siempre, y por lo tanto que el mundo sería eterno, ¿no? Pero En esto, nuevamente la inteligencia humana se vuelve torpe y se ve obligada a preguntarse en qué modo se pueda comprender, a partir del hecho que Dios existe, que siempre ha habido también criaturas y que ellas han subsistido, por así decirlo, sin inicio, las que sin duda alguna se debe creer que han sido creadas y hechas por Dios. Dado que en esto hay una lucha entre las ideas de los hombres que, de una y otra parte, se enfrentan y se oponen por razones muy buenas, y que raspan cada parte al que reflexiona su significado. claro, que muestra que la discusión que era antigua seguía vigente, se seguía discutiendo ese tema de la eternidad del mundo. A nosotros, por la modesta y pequeñísima captación de nuestra mente, se nos ocurre esto, que puede ser proclamado sin peligro para toda piedad. Dios siempre ha sido Padre, porque siempre ha tenido a su Hijo unigénito, que a la vez es llamado sabiduría, de acuerdo a lo que ya expusimos. Esta es la misma sabiduría con que Dios se alegraba por el orbe consumado, de modo que, por esto, también siempre se comprenda que Dios se alegra. En esta sabiduría que siempre era con el Padre, la creación estaba siempre contenida, como inscrita y formada. Nunca hubo un momento en que no existiese. En la sabiduría, la prefiguración de aquellas realidades que iban a llegar a ser. Y sigue con el siguiente que termina de explicar lo mismo. Y tal vez, de este modo, de acuerdo a nuestra debilidad, nos parecerá percibir algo religioso acerca de Dios, de manera que no afirmemos que las criaturas son ingénitas y coeternas a Dios, y tampoco, por otra parte, que Dios, de no haber hecho nada bueno primeramente, ha cambiado hasta haberlo hecho, dado que es verdadera aquella palabra que está escrita: todo lo hiciste en la sabiduría. Y si efectivamente todo ha sido hecho en la sabiduría, dado que la sabiduría ha existido siempre, siempre ha existido en cuanto a prefiguración y preformación, aquellas realidades que después fueron hechas también de prefiguración. Estimo que Salomón, pensando y comprendiendo esto, dice en el Eclesiastés: ¿qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que será. ¿Y qué es lo que ha sido creado? Lo mismo que debía ser creado. Nada nuevo bajo el sol. Si alguno hablara y afirmara, he aquí que esto es nuevo. Eso mismo ya fue en los siglos que acontecieron antes que nosotros. Entonces, y cada una de las cosas que están bajo el sol ya existieron en aquellos siglos anteriores a nosotros, puesto que nada nuevo bajo el sol, sin duda, todos los géneros y las especies existieron siempre, y tal vez también cada uno singularmente.
En todo caso, del modo que esto sea, queda claro que Dios no comenzó a ser creador en un momento como si antes no lo fuera. ¿Qué pasa acá? ¿Va? ¿Falta un pedazo? ¿O no? O soy yo que pensaba que seguía y no sigue, ¿ves? Me da la impresión que Ah, no, ahí no, aquí termina, no. No hay más. ¿Cuál es entonces aquí la solución que él da? Porque aquí en bien pocas palabras da una solución clave para la filosofía cristiana y para la filosofía en general. O sea, es una aclaración clave que da un progreso importante. ¿Cuál es la solución del problema que aquí esboza? No la desarrolla ampliamente, son pocas palabras, pero está bastante clara. ¿No? ¿Cuál es la solución del problema? Que Dios no ha cambiado de idea, pero al mismo tiempo las cosas no son coeternas a Él. hace como la forma de las cosas en la sabiduría, pero sin la materia. Claro, lo que es eterno efectivamente son las ideas de las cosas. O sea, dice, todo lo hiciste en la sabiduría. ¿Por qué? Porque en la sabiduría están las ideas de las cosas, está el mundo de las ideas. Entonces, el mundo de las ideas no hay ningún problema en decir que es eterno. Para eso hay razones filosóficas que han dado los platónicos y que son perfectamente válidas. Por lo tanto, confirmamos que las ideas son eternas, pero eso no significa que las cosas mismas sean eternas, ¿no? O sea, si efectivamente todo ha sido hecho en la sabiduría, ¿no? Eso es cita, dado que la sabiduría ha existido siempre, siempre han existido, pero en cuanto a prefiguración, ¿no? Las cosas que después han sido hechas sustancialmente. ¿Qué decías? No sé si esté bien, pero lo estoy relacionando mucho con el Génesis, donde creo que en el versículo 3 del primer capítulo dice algo así como: y el Espíritu de Dios revoloteaba sobre el mar y algo así. Eso se puede entender también como, de cierta manera, como que el Logos de Dios, además de Dios Padre mismo, estaba revoloteando antes o sea, que era en cierto sentido eterno, pero que eso hace que las cosas creadas no sean eternas a Él, en el sentido de que gracias a eso se pudo crear todo lo que fue creado. Claro, sí. Claro, esa imagen del revolotear es interesante. Muchos intérpretes lo relacionan con la acción de empollar, como que es una gallina que está empollando. O sea, la creación está ahí, pero está como en un huevo. Claro, no está todavía desarrollada, está en embrión, ¿no? Entonces, como un embrión que está ahí, ya está, pero, claro, se ve en el momento de que está siendo empollada, ¿no? Ahora, hay un detalle que aquí todavía no le queda claro, es que después lo aclarará de un modo más formal y más desarrollado, será Agustín, ¿no? De manera que normalmente se dice que esta solución es de Agustín, porque Agustín es que la desarrolla. Pero aquí ya está expostada con cierta claridad, aunque todavía, claro, se nota que la claridad de la idea no es perfecta, como por ejemplo indica este después, ¿no? Aquellas realidades que después fueron hechas de modo sustancial. Hablar de un después pareciera que de nuevo haya un intervalo, como que entre la eternidad de las ideas y la creación puede haber un intervalo temporal. ¿No? Agustín argumentará después, en cambio, con más claridad, que evidentemente este intervalo temporal
en sí mismo es contradictorio. No hay, el que Dios cree las cosas y que las cosas tengan un inicio temporal, explicará Agustín, no debe ser tomado en el sentido que antes de ese inicio haya un tiempo antes del tiempo, porque como él dice, es en sí contradictorio que haya un tiempo antes del tiempo. No hubo un tiempo en que Dios estuvo ocioso y después empezó a crear, como que las ideas eran eternas, pasó un tiempo, como entre la eternidad y el inicio del tiempo. Eso es contradictorio, no hay tiempo antes del inicio del tiempo. El inicio del tiempo es el inicio del tiempo. ¿No? Y entonces no puede haber tiempo antes que eso, ¿no? Entonces, hay un inicio del tiempo, el mundo es temporal, pero no hay un antes del tiempo. Por lo tanto, Dios no estuvo ocioso ni cambió de idea. Tuvo las ideas, o más bien tiene las ideas, porque las ideas son eternas, entonces hay que usar el presente. Tiene las ideas y en base a las ideas inicia el tiempo. Hay un momento 1 del tiempo, pero no hay un momento -1, ¿no? Profesor, yo, como la creación del Hijo del Padre, digamos, la emanación del Hijo del Padre, ¿también viene desde las ideas? No, claro, eso es importante entender. Que la emanación del Hijo del Padre no viene de las ideas, porque el Hijo contiene las ideas, contiene él mismo las ideas. El Hijo es la sabiduría que contiene, digamos, como dirán después con una fórmula más sintética los medievales, contiene la esencia inteligible de Dios. Y, digamos, y en esta esencia inteligible están las ideas. O sea, está la esencia inteligible del propio Dios y dentro de esa esencia están inscritas las ideas de las cosas singulares. Claro, Dios por su voluntad hace existir sustancialmente las cosas que están prefiguradas en las ideas. Claro, se necesitan dos elementos. Pero es como que el Hijo encarna la voluntad de Dios. Porque claro, Dios hace su voluntad mediante el Hijo. Crea. La voluntad es más normalmente personificada en el espíritu. O sea, el Hijo representa las ideas de Dios, como la mente de Dios. Y el espíritu representa el amor, o sea, la voluntad de Dios. O sea, Dios, para que haya creación, tiene que haber ideas, tiene que ser la creación inteligible, tiene que ser planeada, pero además tiene que ser querida, porque uno podría hacer un plan, por el gusto de hacer un plan, pero no tener la voluntad de llevarlo a la sustancialidad, a crearlo. Yo podría entretenerme haciendo diseños de edificios, pero sin necesidad de construir edificios. Entonces se necesitan las ideas para justificar filosóficamente la creación. Se necesita que le preceda su diseño, pero también que le preceda su voluntad. Ahora la especulación en esta fase está más concentrada sobre el tema de las ideas y del diseño, pero el tema de la voluntad también entra y es importante en la creación, ¿no? Que la creación sea voluntad de Dios. Porque ¿cuál es la alternativa? Porque si la creación no es voluntad de Dios, podría ser también, como planteaban los platónicos, una emanación necesaria. Entonces la creación podría ser divina como por necesidad. No, pero eso choca contra las razones que daba Justino. Si la creación fuera necesaria sería divina, pero eso no explicaría en el fondo, no daría razón suficiente del mal y de los otros problemas, digamos, que están relacionados con eso. Y en el fondo, claro, no habría tampoco una razón suficiente de por qué Dios tendría que emanar este Dios, digamos, este Dios degradado que sería la creación. En cambio, la creación sí se justifica si es una creación voluntaria, si Dios crea voluntariamente, si es fruto de una causalidad. De aquí entra la causalidad, que es distinto a la generación, ¿no? La generación no es fruto de la causalidad, aunque a veces Orígenes dice eso, ¿no? Pero después eso se precisará. No es fruto de la causalidad, porque esta relación causa-efecto implica voluntad.
¿no? Y el Padre no genera el Hijo por voluntad, lo genera por necesidad. La generación del Hijo es necesaria. Dios genera necesariamente su esencia, su propia esencia inteligible, tiene una relación intrínseca de autointelección, como el mismo Aristóteles decía que Dios es pensamiento de pensamiento, ¿no? Entonces, él genera necesariamente su sabiduría. Pero eso, a diferencia de Aristóteles y de Platón, no implica que el mundo sea necesario ni eterno, porque el mundo tiene rasgos tales que delatan que no es Dios y por lo tanto debe ser postulado como causado y no libremente causado y no generado. Y este rasgo que delata eso es básicamente la existencia del mal. Digamos, la existencia del mal en el mundo delata básicamente que el mundo no es Dios y por lo tanto es causado, creado. ¿Hay un porqué a la necesidad de emanar al Hijo? Ah, claro. ¿Por qué lo necesita? Lo necesita porque es su propia esencia inteligible. Y la esencia inteligible de algo es racionalmente necesaria para concebir algo, ¿no? No puedes concebir algo sin al mismo tiempo concebir su esencia inteligible. Entonces, ahora, esto en un plano filosófico. En un plano teológico, por la revelación, tú puedes llegar a decir que esta esencia inteligible, además es personalmente subsistente como persona, que es hijo que dialoga con su padre. Esto lo sabemos por la revelación, que es una persona subsistente. Pero antes de saber esto, ya sabemos por la filosofía, por la razón natural, que en Dios es indispensable que exista una esencia inteligible. No se puede pensar a Dios sin su propia esencia inteligible. Porque es absurdo pensar cualquier cosa sin su propia esencia inteligible. O sea, por el mismo motivo por el que Platón argumenta que existen las ideas. Porque cuando se piensan las cosas, si se mira bien, se ve que junto con las cosas pensamos siempre su esencia inteligible. No podemos pensar una cosa y no pensar su esencia inteligible. Y nos damos cuenta que ahora, ¿cuál es la diferencia entre Dios y las criaturas? ¿Qué? O díganme ustedes, ¿cuál es la diferencia en esta relación de la cosa con su esencia inteligible? Que Dios es la única esencia en sí misma, mientras que todo lo que crea Dios es producto de esa creación. Es decir, ¿cuál es la relación entre las cosas y sus esencias inteligibles, que son las ideas? Dios no tiene, o sea, yo creo que fue directamente la esencia de no sé si pena, pero creo que recepciona directamente la esencia, que lo sabe todo por el problema. Sí, pero la pregunta es otra. La pregunta es, ¿cuál es la relación de las cosas con sus esencias inteligibles? O sea, con las ideas. Claro, que las ideas son eternas y las cosas no, precisamente eso. O sea, que en el caso de las criaturas, a diferencia de Dios, las ideas pueden ser concebidas sin las cosas, pero no al revés. En Dios, la relación entre Dios y su esencia inteligible es necesaria y coeterna. Dios tiene que eternamente existir junto con su esencia inteligible, tiene que generar su propia esencia inteligible, necesariamente. Pero en cambio en las criaturas no son necesarias. Yo puedo concebir las ideas de las criaturas sin la cosa correspondiente. Tal como un artesano concibe primero el plan de la mesa, pero no es necesario que la fabrique. Puede concebir la idea de mesa sin fabricarla. Entonces la relación entre las cosas y sus esencias inteligibles es una relación necesaria, pero no es necesaria la existencia sustancial de las cosas. Cuando la cosa sustancialmente existe, tiene una relación necesaria con la idea, pero la cosa no es necesaria que exista, ¿no? Y entonces por eso de eso se deduce que finalmente el mundo es creado, ¿no? Mientras que las ideas son eternas. Y por eso las ideas no pueden ser pensadas como creadas. No se puede pensar como pensaba Dario, porque las ideas son a su vez causadas. Porque eso genera además de ser falso en un plano bíblico, que es
falso en el plano filosófico, que las ideas sean creadas. Porque las ideas tienen los rasgos que son propiamente de la eternidad, de la divinidad, son necesarias, las ideas son necesarias. La creación es voluntaria, pero la idea de la creación es eterna, es necesaria, Dios necesariamente la piensa. ¿Qué hora es que aquí la hora se me va? Cuando se refiere a algo, es la persona que Espérate que voy, disculpa que tengo que cortar la grabación porque si no después no me alcanza el tiempo para que la, ¿cómo se dice? La convierta. No hay tiempo para la conversión, para la epistrofé. Ahí. Tengo que despedirme. Chao.